tenemos también con nosotros a Marlene Quinde Cordero, que se conecta desde Cuenca, Ecuador, donde están llevando a cabo un proyecto pionero en su país y en la mayoría de países de América. Y ella nos va a explicar una cosa que yo creo para nuestro entorno, para nuestros contextos, es realmente importante. Marlene es licenciada en Bellas Artes, también es licenciada en Lengua Española y ella ejerce como bibliotecaria en la Biblioteca Universitaria de Cuenca, donde está llevando a cabo proyectos de vinculación social. Estos proyectos los realiza con un presupuesto muy limitado. Hemos dicho que un makerspace puede valer millones o puede ser una cosa que nosotros hagamos con nuestra propia intención, con nuestras propias ganas, porque nos implicamos con nuestra comunidad. Y esto es muy importante. Y es muy importante porque las bibliotecas también tienen que tener un impacto social. Ella no solo se vincula con su propia comunidad universitaria, sino también intenta generar ese flujo entre la propia población, la identificación con la universidad. Tiene 3 proyectos muy interesantes. Ella realiza proyectos Makerspace sin que tengan un espacio fijo, un espacio concreto, sino que lo que están haciendo directamente es programar actividades en una parte que ellos tienen, que es una sala que utilizan menos personas los viernes, y esos mismos días ella es cuando realiza allí una serie de actividades, convoca a la población y nos va a comentar cómo desarrolla todo este proyecto. Luego tiene otro proyecto también muy interesante, que es otra actividad creativa que están llevando a cabo muchas bibliotecas también en Estados Unidos, que es lo que se llama storytelling o recogida de historias personales de gente anónima. Ella tiene 2 proyectos, uno que es a nivel de Cuenca ciudad, donde recoge y habla y recoge testimonios de todo tipo de personas, desde artesanos, personas que trabajan en la propia universidad, en la propia Cuenca Storytelling, que es como se llama esta actividad, y luego tiene otras actividades de vinculación social. ¿Por qué? Porque las bibliotecas, ¿qué somos fundamentalmente? La palabra que define biblioteca, que es inclusión, no es tecnología, no es procesos técnicos. La palabra clave de la biblioteca del siglo XXI es esta, es inclusión, un lugar de participación, un lugar de socialización. Y ella nos va a explicar todos estos proyectos que tiene de vinculación y cómo esos proyectos se pueden llevar a cabo con un presupuesto bastante limitado. Lo importante es lo que hace ella, no lo que hago yo, que os explico esto, sino cómo una persona con un presupuesto muy corto es capaz de desarrollar este tipo de actividades. ¿Y por qué? Fundamentalmente por una cuestión, por la implicación con su institución y por la implicación con su sociedad. Presento, y ahí la tenéis ya, a Marlene Quinde Cordero. Antes de nada, quiero presentar mi agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, también a la Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica, UNED, y por supuesto al maestro Julio Alonso Arévalo. Y un agradecimiento también a la confianza de la señora rectora de nuestra Universidad de Cuenca, la arquitecta María Augusta Hermida. Voy a pasar a compartirles un poquito de las experiencias que vivimos acá en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Voy a compartirles primero el proyecto Makerspace. Aquí solamente una pequeña introducción, porque al conocer lo que Julio publicaba es donde nace esta inquietud para crear este proyecto. Entonces, voy a leerles algo cortito nada más, porque ya Julio les ha dado toda la teoría y les sigue dando. Los makerspaces son espacios donde se fomenta el intercambio tanto de conocimientos y habilidades como de ideas. Es así como nace la sinergia, se fortalece la colaboración y se refuerzan los lazos como comunidad. Precisamente yo he hecho esta cita porque nuestro proyecto está encaminado a hacer comunidad. Como decía Julio, no contamos con presupuestos muy altos o contamos con presupuestos mínimos para estas actividades, pero sin embargo se van cumpliendo los objetivos.
Los makerspace de la U de Cuenca están estructurados de esta manera. Son espacios dinámicos de experimentación y un compartir de conocimientos en los que hacemos comunidad, propiciamos un encuentro intergeneracional y un rescate también de lo artesanal, dejando así de ser la biblioteca únicamente un espacio transaccional para convertirse en un espacio relacional, como bien lo define Morgens Westerland. ¿Qué genera un makerspace? El makerspace promueve el trabajo transdisciplinario, potencia la creatividad de los usuarios, genera un intercambio de ideas y conocimientos, tanto académicos como no académicos, propicia espacios de encuentro intergeneracional, fortalece en los usuarios la experimentación, ensayo, error, impulsa el trabajo colaborativo, mejora la convivencia, crea un sentido de pertenencia. Esto les leo rápidamente porque ahora con las imágenes de todos nuestros eventos, ustedes van a ir viendo si se cumplen estos objetivos. Para diseñar una actividad maker, considero importante plantearnos primero una temática. Y aquí hay múltiples posibilidades que podemos desarrollar, como estos ecolibros, que fue el último makerspace que tuvimos. Aquí también podemos ver una actividad que hicimos con arcilla, con origami, también se pueden pintar piedritas, siempre es ese ánimo, botones, hemos hecho también actividades de dibujo, de pintura, pero siempre es ese ánimo de un espacio de compartir. Cuando hemos definido el tema, es importante gestionar un facilitador. Al no contar nosotros con un presupuesto, nuestros facilitadores son personas altruistas que colaboran con nosotros. Entonces, esto nos da una fortaleza porque cuando ellos vienen, lo que hacemos es precisamente compartir con los participantes, porque como ya verán, son de diferentes edades, compartir los conocimientos que ellos tienen, pero no como una clase magistral, sino más bien un compartir, un fortalecer alguna de las habilidades de los participantes o compartirles alguna estrategia. Entonces, eso es lo que hacemos, es un espacio distendido donde se viene precisamente a disfrutar. Otro de los aspectos importantes, uno tiene que también fortalecerse con lo que tiene a su alcance. Tenemos estudiantes de distintas carreras que tienen que hacer sus 60 horas académicas. Entonces, en muchas de las ocasiones, contamos con el apoyo de ellos, de pronto para elaborar el arte, para los aspectos de publicidad precisamente. Entonces, este es, a la vez que ellos hacen sus prácticas, también nos contribuyen a nosotros de una manera altruista igual. Una vez que ya tenemos definido el tema, una vez que hemos gestionado el facilitador, es importante ya en este tiempo en que aprendimos lo de la virtualidad, que no era una constante, sino a raíz de la pandemia, se da este tema de la virtualidad. Entonces nosotros, los primeros eventos, tuvimos cuatro makerspace precisamente únicamente presenciales y nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlos online hasta cuando se desató la pandemia. Pero luego, ya que hemos vuelto a la normalidad, hemos planteado hacer unos makerspace híbridos, de tal manera que tenemos participantes de todo el mundo. Para ello, por ejemplo, creamos nosotros un formulario en Google, un formulario para la inscripción. Entonces, aquí lo vamos generando de acuerdo a los datos que nosotros queremos conocer, los datos que nos pueden ser útiles a futuro.
También ponemos aquí en la ficha de inscripción una frase motivadora, la imagen también del arte de la presentación o el afiche también, como si lo llamamos comúnmente, para que pueda ir motivándose el participante. Aquí podemos ver también la descripción de los materiales que necesita. Y algo importante, por ejemplo, es estructurar de manera que usted pueda tener datos a futuro, que usted ya cuente con un banco de datos. Por ejemplo, nosotros ponemos nombres y apellidos, el correo electrónico. También nos interesa saber la institución a la que pertenece para ver qué participantes tenemos, de qué áreas son. Y también es importante conocer la edad, porque eso también nos da las pautas para poder planificar las temáticas. Esta precisamente nos muestra un poquito, perdón, un poquito de las estadísticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la mayor participación es de nuestra institución. Perdón, en esta tabla, que creo que quedó muy pequeñita, no sé, en este pastel podemos ver que la mayor participación, el 80% son de manera presencial, el 20% de manera online. También podemos ver de qué instituciones son los participantes. Otra cosa importante es crear un enlace y el código de barras también para que puedan inscribirse. No siempre van a tener los teléfonos inteligentes, entonces también por eso damos la posibilidad que se inscriban a través del enlace. Siempre es importante ver las comodidades que uno puede brindar a nuestros participantes, no darles dificultades, eso es clave. Esto ya es como decir ya el arte elaborado, lo que vamos a enviar a las redes sociales, a los correos masivos. Entonces nosotros trabajamos conjuntamente con el Departamento de Comunicación de nuestra universidad, porque ellos ya nos elaboran estos afiches de acuerdo a la línea gráfica. Entonces, para ello, en mi caso, como soy la organizadora, yo tengo que preparar la imagen, los datos informativos, todo que esté, como decir, correcto para poder enviarles a ellos y ellos nos generan ya el arte. Una cosa particular en esta imagen, precisamente yo quería mostrar lo que es el encuentro intergeneracional, pero no logré encontrar imágenes en la red que me pudiera mostrar diferentes, a través de las manos, saber que hay un encuentro intergeneracional. Pues nada, organicé a mi familia, compré arcilla, hice unas cuantas fotos y se logró hacer esta imagen para la portada. Con esto les quiero decir, o sea, que nunca nos demos por vencidos, sino busquemos las opciones para que fluya el proyecto. También para diseñar una actividad maker son importantes las estrategias de marketing. Entonces, unos días antes, luego de que volvimos ya a la normalidad, estuvo un poco parado este proyecto por distintas circunstancias. Entonces, para relanzar el proyecto, se desarrollaron algunas estrategias de marketing. Entonces fuimos al taller de los facilitadores en esta ocasión, que era el Makerspace sobre arcilla. Entonces fuimos al taller de ellos, hicimos fotografías, también un video. Entonces, con todo eso elaborado ya, pues publicitamos en las redes sociales de la biblioteca, a través de los correos masivos, compartimos también en nuestras redes sociales personales. También tuvimos un evento en el que dibujábamos la flora de la Universidad de Cuenca, que por cierto es maravillosa, es muy diversa.
Entonces, yo mientras estábamos en los preparativos, tomaba algunos días fotografías y ponía algunos textos para ir posteando, como descúbrenos, vivimos en la U. Entonces, es una forma de ir también captando participantes. En cómo diseñar una actividad maker y estrategias de marketing también es importante dar a conocer. Yo me tomaba el tiempo para averiguar precios, para ver qué tipo de material necesitamos y todo, y para darles las posibilidades a los participantes de una variedad, no direccionando en dónde comprar, pero sí indicándoles en qué lugares pueden encontrar y cuáles son los precios para que ellos puedan comprar de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a su presupuesto. Entonces, este tipo de cosas también ayuda, porque a veces un limitante es, por ejemplo, pedimos un material y de pronto los participantes no conocen en dónde venden o a veces piensan de pronto que son muy costosos y eso no les permite participar. Entonces, esto también es importante para que tengamos una participación masiva de pronto. Otra estrategia de marketing, por ejemplo, es si no tenemos presupuestos, pero o sea, si no tenemos presupuestos altos, ¿no? Pero hay presupuestos de pronto de caja chica, algo así como llamamos acá. Entonces podemos facilitar algunas cosas como préstamo y otras podemos darles como un obsequio. Por ejemplo, para el último Makerspace les facilitamos las tapitas de cartón, les obsequiamos también ya los cuadernitos armados con hojas recicladas, también les facilitamos pinturas, goma. Entonces, en otro Makerspace que tuvimos, les prestamos tableros, algunos no habían traído lápices, borrador, también les hicimos el préstamo. Y en el Makerspace de arcilla, por ejemplo, hicimos el préstamo de estiletes y algunas herramientas que necesitaban para desarrollar la actividad. Y también de pronto tuvimos en un Makerspace donación que gestionó uno de los facilitadores. Entonces aquí al final del evento se otorgó algunos premios, una forma también de motivarles. Aquí en estos espacios, por ejemplo, es importante el interés. Nosotros, los Makerspace no tienen un divorcio con los libros, ¿sí? Nosotros tenemos aquí unos espacios expositivos en la biblioteca. Entonces, en estos espacios, cuando tiene lugar el evento ya unos días antes, en estos espacios se coloca material bibliográfico referido al tema. También hago un rastreo de libros, de PDFs en las redes, genero también los códigos QR, de pronto las personas vienen al evento y así no les haya interesado mucho leer, a veces se enganchan con la temática que hemos tratado y nos solicitan los libros o también pueden descargarse a través de los códigos QR generados que los ponemos en los espacios expositivos. Y además en estos espacios ponemos, por ejemplo, en el Makerspace de modelado en arcilla, pedimos a los facilitadores si nos pueden prestar unas piezas que ellos elaboran y pusimos también en los espacios expositivos, así también lo hicimos en un espacio que tuvimos origami. Aquí podemos ver, entonces se buscan material bibliográfico referente a la temática, como lo podemos ver, y además se decora un poquito con lo que vamos a hacer en ese evento y aparte de visualmente verse bien, también es algo motivador para los participantes. Aquí lo que les hablé un poquito antes, cuando decíamos de los formularios, podemos ver los indicadores son importantes. Aquí podemos ver quiénes son nuestros participantes,
podemos ver también si son de manera presencial, de manera virtual, a qué espacios pertenecen, si son de nuestra universidad, son de otros países incluso. Aquí tenemos en el último Makerspace participaron personas de Argentina, de Costa Rica también tuvimos, desde Nueva York fueron también nuestros participantes de distintas provincias del Ecuador, de España. Entonces, esto es gratificante porque hacemos comunidad más allá de nuestras fronteras, no solo de manera presencial, sino podemos extendernos a otros espacios. Esto nos ha dado la posibilidad al hacer los eventos híbridos. Aquí es muy bonito, tenemos participantes, bueno, desde 3 años los teníamos, no se refleja tanto en la tabla, hasta 83 años. Entonces es en verdad un encuentro intergeneracional, como decíamos, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. En cómo diseñar actividades makers, también es importante que tengamos elaborado un programa y que lo enviemos con la debida anticipación a nuestro, por ejemplo, en el caso de los facilitadores, en el último Makerspace de Ecolibro, tuvimos el gusto de que uno de nuestros facilitadores fuera Adrián Vila, que él desde Argentina nos hizo el honor de compartir sus conocimientos. Entonces, con él, por ejemplo, hicimos las pruebas respectivas de audio un día anterior, de tal manera que ya el día de la presentación todo pueda fluir. Le enviamos también el programa indicando cómo va a ser la intervención de cada una de las personas, porque por lo general nosotros hacemos como un pequeño acto inaugural en el que participa la coordinadora, mi persona, y los facilitadores también dan las instrucciones de cómo se va a trabajar dentro del evento. Otro aspecto importante es realizar el registro visual del evento. Esto es clave porque así tenemos nosotros, como decir, unas memorias de nuestros eventos. Incluso eso me ha servido mucho cuando tenía que hacer como un pequeño video. Entonces se pudo ir compilando todo lo que se fue realizando antes de la pandemia y también después de la pandemia, que cuando lo hicimos online también hacíamos las capturas de pantalla. En los eventos online hemos tenido también una gran respuesta. Esto no olvidarse, el registro visual del evento es muy importante. E incluso para los participantes es bastante motivador, porque luego cuando vienen nuevamente a nuestros eventos, suelo yo pasar un videito corto, más o menos como una pequeña galería de sus maravillosos trabajos. Otro aspecto importante, permanecer involucrados en el evento de principio a fin. A veces ya se hace el acto inaugural y se piensa que ya, ahora todo fluye. No, es el momento en el que uno tiene que estar pendiente de las necesidades que tiene el facilitador, de las necesidades que tienen los participantes. Por ejemplo, en este evento que trabajamos con arcilla, si necesitaban un poco más de agua, pues les traíamos más agua para seguir humedeciendo la arcilla. O cualquier necesidad que ellos tengan, que las podamos cubrir, por supuesto, pues debemos estar al pendiente. Y por otro lado, al hacer eventos híbridos, no podemos olvidar a la gente que está en pantalla, porque a veces nos concentramos de manera presencial y de pronto quedan un poquito olvidados los que están de manera virtual. Entonces es clave que uno cuente ya con todo el equipo listo para arrancar, de tal manera que el facilitador se concentra en la mesa en la que va a dar las instrucciones, en la que va a estar trabajando. Nosotros tenemos también aquí un proyector, entonces
se está proyectando en pantalla gigante para los asistentes y los asistentes virtuales están siguiendo todos los pasos, de tal manera que nadie se siente olvidado. Entonces, esto como una recomendación así prioritaria, nunca se olviden de los participantes, tanto presenciales como virtuales, perdón. Otro aspecto para diseñar una actividad maker es un reconocimiento a los facilitadores. Si bien ellos vienen altruistamente dejando sus actividades del día a día, entonces como una contrapartida de parte de la biblioteca, hemos diseñado unos pequeños certificados como algo honorífico, ¿no? Un certificado de agradecimiento por su participación. Entonces eso también es algo motivador para ellos. Y dentro de estas actividades makers también es importante la colaboración. Y podemos ir sumando a otras personas también, porque estas actividades, cuando se propicia este evento en nuestra biblioteca, se siente como toda una fiesta. Entonces, en esta oportunidad, por ejemplo, tuvimos la participación de unos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Entonces, mientras todos seguían trabajando, ellos nos deleitaban con música. Y para los próximos eventos también estamos coordinando ya con el director de la carrera de cine, de la carrera de audiovisuales. Entonces, con diferentes espacios, de tal manera que vamos haciendo un trabajo colaborativo. Esto es sumamente importante, que dentro de la misma institución, con diferentes dependencias, podamos hacer un equipo. Bueno, aquí ya les he contado más o menos cómo es todo ese proceso para llegar ya al día del evento, ¿no? Ya hemos diseñado las invitaciones. Por cierto, las invitaciones también tengan presentes que sí es bueno, bueno, antes lo hacíamos, antes de la pandemia, íbamos a los espacios de pronto donde, qué sé yo, si era algo de origami, quizá a la Facultad de Artes le interese un poco más, entonces íbamos de manera presencial, hacer extensiva la invitación al señor decano para que comparta con los docentes, también con los estudiantes. Entonces, a veces también llegar de manera presencial sí contribuye al éxito del evento. En este evento tuvimos, como digo yo aquí, asistencia más de la esperada, pero eso es importante que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, la biblioteca, nosotros como biblioteca o la dependencia en donde ustedes organicen su evento, estén listos para solventar los imprevistos. La sala estaba adecuada con cierto número de mesas, las otras mesas estaban como arrinconadas y todo, pero tuvimos una asistencia masiva. Entonces, en ese mismo momento, con los compañeros de la biblioteca, nos pusimos a readecuar el espacio de tal manera que todos estuvieron cómodos y se pudo trabajar normalmente. En cuanto a valores y objetivos, podemos ver que estos espacios son conectores ciudadanos, espacios de colaboración, espacios en que la gente a veces viene con sus amigos o con su familia, pero también a veces vienen solos y terminan haciendo amistades dentro de este lugar. Entonces es gratificante ver estos resultados. Aquí tenemos el segundo Makerspace, que fue más bien un tanto teórico y este Maker, si bien es cierto, fue bastante productivo, pero fue un poco restrictivo, sin darnos cuenta, sin la intención de que sea restrictivo, como el tema es el cine, el viaje, los dramas de carretera del cine latinoamericano, fue un poquito más para personas dentro del área del cine. Entonces, pero
yo siempre digo también de los desaciertos también aprendemos, ¿no? Entonces ya nunca más nuestros makers fueron teóricos, solamente prácticos, porque si bien es cierto aquí se compartieron películas y todo, pero la interactuación más se daba entre personas del área. Aquí les muestro como un souvenir que dábamos a los participantes. Hicimos estos separadores de libros con la temática un poquito atractivo para que se lleven de recuerdo a nuestros participantes. En el siguiente Makerspace eh, participó precisamente el grupo de los Urban Sketchers de la ciudad de Cuenca. Entonces se dibujó la flora de la Universidad de Cuenca, que ya les comenté que es maravillosa, muy rica. Entonces nos reunimos en la sala donde siempre tenemos los eventos para hacer el acto inaugural. Los facilitadores dieron las directrices y para este evento, por ejemplo, prestamos tableros, lápices, porque nos íbamos a dispersar por todo el campus, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, diseñamos una pequeña estrategia para que nos devuelvan los materiales, porque son de la biblioteca. Entonces, la estrategia era que nos dejen su identificación y en el listado les íbamos anotando allí con un check que nomás ha llevado y al final del evento, pues cada una de las personas que nos solicitaron los materiales venían a entregarnos y llevaban su documento. Eso como una estrategia para salvaguardar de pronto que son bienes pequeñitos, pero de todas maneras nosotros tenemos que dar razón de ellos. Podemos ver aquí espacios de inspiración, cada uno estaba en su onda, como quien dice, disfrutando de cada momento. Podemos ver aquí un padre con su hijo. Aquí tenemos los resultados que hicimos una pequeña exposición, todos los trabajos al piso. Al final se hizo entre los mismos participantes la selección de los mejores y dimos como premio la donación que había gestionado el facilitador. Y bueno, algo clave, el empoderamiento de la comunidad es sumamente importante. Entonces, como pueden ver, todos felices, todos llevándose su obra de arte a casa. Tuvimos otro Makerspace que fue precisamente el último presencial, jornada de literatura infantil, escuchar, servir y jugar con las palabras. También tenemos que entender que estos espacios son para vincularnos, como decíamos, con las otras dependencias. Y aquí precisamente los protagonistas fueron los estudiantes de la carrera de educación inicial, quienes habían diseñado estrategias de lectura y todo, y lo disfrutaron aquí grandes y pequeños. Aquí despertando la curiosidad. Luego ya a raíz de la pandemia, este proyecto se iba a cerrar definitivamente. Entonces, en ese tiempo solicité a la coordinadora del momento, la magíster Estela Durán, le dije, no cerremos el proyecto, permítame hacerlo virtualmente. Entonces, agradezco, ella apostó por esa propuesta y logramos hacer el primer Makerspace virtual, que el 30 de mayo precisamente cumplió 2 años ya. Fue un espacio bastante emotivo, aparte de las circunstancias que estábamos pasando, ¿no? Se pudo ver que las personas, o sea, necesitábamos socializar de una u otra manera, sentirnos que pertenecemos a. Entonces, tuvimos estos espacios de encuentro, espacios colaborativos, en los que todas las personas disfrutaron. Y para este evento era el primero que lo hacíamos virtualmente también. Desde el inicio hicimos las pruebas con el facilitador, que por cierto fue un magnífico facilitador que participó en nuestros 3 Makerspace online
él fue prácticamente nuestro conejillo de Indias porque hacíamos los primeros, ¿no? Entonces siempre uno está supeditado de pronto a que algo falle o algo de eso, pero en realidad con las pruebas que fuimos realizando y todo, siempre logramos tener éxito en estos eventos. Aquí podemos ver los trabajos que nos compartían. Iniciamos con una etapa de como decir, las reglas básicas del dibujo. Entonces, cada quien desde sus habilidades iba poniendo en práctica lo que el facilitador nos compartía. Y luego ya en el siguiente Makerspace dimos continuidad y ya sabían las bases del dibujo, ahora empezamos a sombrear. Como estábamos todavía en una etapa difícil, tratábamos de no pedir materiales costosos, sino de pronto así sean lápices que tenga en casa. Para el sombreado les sugerimos, claro, unos lápices B y cosas así, pero si no los tenían, pues tampoco nos complicábamos con eso. En este evento ya nos íbamos formando todo un equipo. Aquí mi compañero Richard Negrón estaba al pendiente de las inquietudes en el chat, o de pronto teníamos también la pantalla abierta, los micrófonos abiertos. Entonces, en esas partes técnicas, él nos apoyaba para que todo fluya. Y por lo general en los eventos, como cuando es una charla, de pronto como yo estoy dando, se tienen desactivadas las cámaras, los micrófonos por el ruido, algo de eso. Pero en nuestros Makerspace, como era una actividad dinámica, entonces siempre estuvo abierto el micrófono, las cámaras, se les podía ver todos ellos concentrados en el dibujo, o si alguna pregunta tenían para el facilitador, pues la hacían en libertad. Entonces fueron espacios en los que disfrutamos todos. Aquí lo podemos ver y aquí ya cuando empezamos nuestros Makerspace vía online, pudimos ya tener la participación desde otros países y eso fue bastante motivador. Aquí podemos ver la alegría de nuestros participantes al mostrar sus resultados, reimaginando en definitiva los espacios. Y en este Makerspace, ya en diciembre de 2020 todavía lo hicimos online, quédate en casa poniéndole color a tu Navidad. Podemos ver la adaptabilidad de las personas, era el hecho de ser parte del Makerspace, no importa si no estamos de manera presencial, pero somos parte de esta comunidad. Entonces, ese sentido de pertenencia también que hablaba hace un momento, aquí tenemos al facilitador, Mauricio Valdivieso, que es un artista reconocido acá en nuestro país y bueno, a nivel internacional también. Pero más allá, siempre yo recalco, más allá de los conocimientos o de los títulos que tengan las personas, es la calidad humana de ellos. Entonces siempre es importante que su facilitador, aparte de que sea una eminencia, también sea una persona que pueda conectar con los asistentes, sea de manera presencial, sea de manera virtual. Ese es un aspecto clave. Aquí está lo que les comentaba. Esto fue el 4 de abril. Ya este es como nuestro relanzamiento. Ya hicimos de manera presencial. Bueno, este ya fue un híbrido. De manera online también tuvimos participantes de distintas ciudades, de distintos países. Entonces, ese día fue bastante emotivo el sentir que la gente iba llegando. Entonces eso nos dio mucha satisfacción. Como hablábamos nosotros, nuestros Makerspace son un encuentro intergeneracional.
Y aquí tenemos una prueba de lo que estamos planteando. Lo importante, por ejemplo, en nuestros eventos es que veamos temáticas en las que podamos involucrar a personas de todas las edades, para que se pueda, para que no haya restricción, por ejemplo, de asistentes. Aquí tenemos lo que estamos hablando del encuentro intergeneracional. Aquí tenemos un abuelito con sus nietas. Aquí tuvimos el privilegio de tenerle a Julio Alonso Arévalo, creo que es uno de los, que está entre los mayores impulsadores del movimiento Maker. Tuvimos el privilegio de que asista a su primer Maker Space presencial en Cuenca, Ecuador. Lo que hablábamos también, en estos espacios buscamos el rescate de lo artesanal y lo estamos logrando, como ustedes pueden ver. Un detalle, por ejemplo, que me consultaba alguien que participaba, dice, y no importa si se ensucia la biblioteca, ¿y cómo así hay música en la biblioteca? Entonces yo le dije que por lo menos una vez al mes se desdibuja un poquito la imagen de la biblioteca, ¿no? Y vamos ya adentrándonos a esa biblioteca dinámica. Entonces, de todas maneras, cuidamos el espacio con la ayuda de nuestros compañeros de aquí de la biblioteca, se cubrieron con plástico y bueno, lo que cayó al piso pues se lo limpia y no hay problema, pero lo importante es que ellos se sientan en libertad. También, como decíamos, son espacios para hacer comunidad y podemos verlos en estas imágenes. Y se siente el espíritu de hazlo tú mismo. Al tener ya qué sé yo, sus obras de arte realizadas, se puede ver la alegría de irse a casa llevando un producto hecho por sus propias manos. Entonces eso también motiva a los participantes. Aquí tenemos incluso desde cada uno de sus países, los participantes nos compartieron sus ecolibros. Y también un detalle particular, fue el primer maker virtual al que Julio Alonso pudo asistir. Gracias por estar allí. Y lo que hablábamos son espacios de experimentación, son espacios libres en los que usted simplemente viene a disfrutar. Aquí podemos ver experimentando el comportamiento del material, haciendo ya sus pequeñas creaciones. Y este fue nuestro último Makerspace que les comentaba, que tuvimos el privilegio de que Adrián Vila sea uno de nuestros facilitadores. En esta ocasión, como vengo del área de las artes, yo fui la facilitadora presencial, Adrián el facilitador online. En realidad fueron momentos muy agradables de compartir. Aquí tenemos un poquito de los resultados de lo que hicimos ese día, los ecolibros, los participantes con sus obras de arte. Y cada quien, el ecolibro, lo decíamos, usted puede hacerlo como una agenda, usted puede hacerlo un álbum de fotos y por allí los pequeños también venían, dice, yo voy a hacerle mi diario, por ahí una pequeña, yo voy a hacerle mi cuaderno de dibujo, su libro de artista. Bueno, entonces cada quien desde sus intereses fue feliz con su ecolibro. Aquí un poquito de los enlaces. Y para cerrar esto ya de los Makerspace, como unas ventajas que yo puedo hablar desde la experiencia en una biblioteca universitaria, los Makerspace permiten que contemos con una biblioteca más activa, que nos dé mayor visibilidad.
son espacios relacionales, espacios de encuentro intergeneracional, como lo vimos, de intercambio de ideas, lazos de amistad y o compañerismo, el sentido de comunidad y la retención de los usuarios. Una forma que de ese pequeño discurso a veces que dice muy pronto las bibliotecas desaparecerán, pero no, siempre yo creo que vamos a estar allí. Y también es importante cómo vayamos nosotros captando a nuestros usuarios. Esta parte ha sido un poquito más extensa, espero no haberles cansado. Ahora voy a compartirles un poco de lo que es el storytelling, el que lo hago a nivel personal y el que se ha trasladado a la Universidad de Cuenca. Storytelling. Los narradores son importantes contribuyentes al sostenimiento de la cultura, al preservar y perpetuar el patrimonio intangible a través de la tradición oral. Alonso Arévalo Julio, Quinde Cordero Marlene, en el artículo Storytelling, la narración de historias personales en bibliotecas. Está en la revista Desiderata. Les cuento, para los que conocen, bueno, ya les encanta la catedral. Esta es mi ciudad y les cuento un poquito cómo está planteado este proyecto personal, Memoria y Storytelling. Es un programa que cuenta historias de personas que de una u otra manera contribuyen en la construcción de la ciudad de Cuenca, buscando fortalecer la cultura y dejar un legado a las nuevas generaciones, con el objetivo de trasladar la memoria no oficial, la cual de otra manera no se conocería, contribuyendo así a enriquecer la historia oficial y además se busca rescatar la riqueza de la oralidad. Este proyecto nace, bueno, aparte de la información que he podido ir asimilando, pero nace de la necesidad de que no se pierda esas historias maravillosas que las he podido vivir porque a gran parte de las personas que he entrevistado las conozco y de todas maneras ya con los años se van desapareciendo, ¿no? Entonces, aquí les puedo mostrar, este es el primer Memoria y Storytelling que hice a don Alfonso Matute, que labora 62 años en la heladería La Colmena. Esta es la primera heladería en nuestra ciudad. Es la heladería donde puedes llegar y sentarte a tomar un helado, no comprar un helado como un paso de tránsito, nada más. Entonces, es un espacio que sigue, como decir, la misma visión de hace 72 años que tiene esta pastelería. Otro memoria y storytelling se la hice a la señora que vende el diario aquí en un sector, yo diría que es parte y no de la universidad, pero uno de nuestros rectores le hizo un espacio para que ella tenga, como decir, salida a la calle, pero que a la vez se sienta como dentro de nuestra universidad. Ella labora 62 años aquí y bueno, la conocemos como Lalita y todos quienes laboramos en la Universidad de Cuenca la queremos un montón. También aquí tenemos una historia de vida de don Manuel Figueroa, un fotógrafo que hace todavía la fotografía, conserva la fotografía analógica desde hace 47 años. Son personas que en el día a día las hemos visto pasar de pronto, pero que no conocemos su historia más allá. También tenemos aquí la historia de uno de los bibliotecarios que ayudó en la creación de la biblioteca del Banco Central de la sede que está en Cuenca. Aquí también uno de los fotógrafos que ha vivido el tránsito de la fotografía analógica a la digital.
y como él nos dice, se dedica más o menos unos 70 años porque su abuelo fue fotógrafo, su padre fue fotógrafo y en su historia él nos cuenta que nació en la cuna de la fotografía. También tenemos aquí a nuestro artista naif, César Quinde, y él trabaja con todo el material reciclado. Y aquí les voy mostrando unas pequeñas imágenes. Solamente aquí me voy a detener un momento. Víctor Arévalo es un pintor y escultor de aquí de la ciudad de Cuenca y ahora tiene 99 años. Pude rescatar una entrevista que le hice hace una década, porque ya por la edad ya él tiene problemas de salud en este momento. Y así he ido haciendo esta compilación de los storytellings de la ciudad y este proyecto se trasladó a la Universidad de Cuenca a petición de mi jefe actual, la magíster Rocío Campoverde. Aquí lo que hacemos es contar historias del personal que labora o laboró en nuestra universidad y que de una u otra manera, desde los diferentes espacios, contribuyen a su engrandecimiento. Algo breve les voy a decir, es importante diseñar la entrevista, gestionar un entrevistado, compartir una guía tentativa de las preguntas con el entrevistado para que sepa más o menos qué vamos a abordar, fijar lugar, fecha y hora de la entrevista, proporcionar datos informativos a comunicación para creación del arte, seguimiento de elaboración del arte, edición del audio, elaboración del podcast y envío a coordinación para su aprobación y difusión. En este proyecto nos hizo el honor de ser nuestra primera persona que contaba su historia de vida, la señora rectora de nuestra universidad, que por cierto es la primera mujer rectora en 154 años de vida de nuestra universidad. María Augusta Vintimilla, una historia de vida apasionante. Y así tenemos de una ex bibliotecaria de nuestra universidad, Nelly Peña, del señor jardinero de la universidad que mantiene todos estos jardines maravillosos, de una ex docente de la universidad, de la señora Rosita, que es propietaria del bar de aquí de la universidad. Y bueno, así hemos ido construyendo. Un poquito les cuento, las herramientas que utilizo todas son gratuitas. Tengo descargada en mi teléfono una grabadora de voz, el programa Audacity, que es un programa gratuito, también un conversor online, todo gratuito para poder lidiar con los escasos presupuestos de pronto a veces en algunos proyectos. Esto ya un poquito les indiqué. Y dos cositas más, cerrando ya lo del storytelling. Ahora les comparto, estoy trabajando un proyecto Tambo Libro, Pequeñas Bibliotecas Libres. Estos proyectos de las pequeñas bibliotecas libres nacen en Hudson, Wisconsin, en 2009, cuando Todd Ball construyó una pequeña biblioteca a partir de una vieja pajarera en honor a su madre, una maestra apasionada por transmitir la magia por la lectura entre los niños. Eso estoy tratando de trasladar. Esta experiencia la tuvimos en un viaje con mi hijo. Yo no había conocido estas pequeñas bibliotecas libres, pero por ahí en un camino pudimos encontrarlas. Entonces estoy presentando el proyecto de Tambo Libro, Pequeñas Bibliotecas Libres. El nombre de Tambo precisamente es utilizada esa palabra en la época incásica como un lugar de descanso. Entonces eso queremos que sea nuestro Tambo Libro, Pequeñas Bibliotecas Libres en Ecuador. Y por último, tenemos en nuestra biblioteca universitaria un área infantil
que está ubicada debajo de una grada. Logramos adecuar ese espacio. Nació como un proyecto pequeñito. El hecho de ser del mundo del arte ha servido para contribuir en otros espacios también, de pronto creando este mural y todo. Y ahora ya contamos con este espacio para que los pequeños puedan disfrutar. El caso en nuestro país es que muchos de los estudiantes cuando están asistiendo a la universidad de pronto ya están casados, ya tienen hijos y cuando vienen a hacer los trabajos, los niños por lo general se sentaban aburridos junto a una silla al lado del papá, ¿no? Pero ahora con este espacio que es pequeñito, pero está muy bien dotado, entonces ya ellos vienen con sus padres o sus familiares y también se van involucrando un poquito ya los más grandecitos en la lectura o en actividades lúdicas. Eso sería lo que les he podido compartir y agradezco mucho a todos por su atención y espero que haya sido de su agrado. Marle, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una experiencia, quien la puede contar mejor que yo, la misma persona que lo lleva a cabo. Y yo destacaría en tu intervención una palabra que me ha gustado mucho, momentos gratificantes. O sea, no solo estamos haciendo sociedad, no solo estamos contribuyendo a enriquecer nuestra universidad con tareas técnicas, y en este caso todavía aún mejor, porque muchas veces cuando explicas todas estas cuestiones en universidades de países donde no disponen de grandes medios, tú dices, bueno, claro, ¿qué les estoy contando, no? Pero vemos como personas implicadas, personas que tienen un compromiso con lo que hacen, que a ella nadie le ha pagado más por hacer esto, sino simplemente es porque le encanta hacer esto. Y esto es lo que muchas personas del mundo de la biblioteconomía tenemos a nuestro favor, que amamos todo aquello que hacemos. Y esa es una forma de poder impulsar proyectos aunque no tengas ningún respaldo económico, que es lo que ocurre. El proyecto en el que yo estuve presente allí en la Universidad de Cuenca creo que contó con un gasto de $120. O sea, se pueden hacer cosas siempre que podamos y siempre que queramos y siempre, sobre todo, que estemos implicados. Si disponemos de un gran presupuesto, muy bien, pero si disponemos de un presupuesto limitado, también es importante porque si tenemos ganas, si tenemos implicación, lo podemos también hacer. Y esto es un buen ejemplo, una muy buena práctica de que se pueden llevar a cabo cosas que vinculan a la universidad o a la biblioteca universitaria con su entorno. No solo con la gente mismamente de la universidad, sino también con la gente de su entorno. ¿Por qué? Porque las universidades, y sobre todo las que somos públicas, también tenemos que tener un impacto social. Experiencias de este tipo pues, son muy enriquecedoras. Ahora mismo vamos a pasar a compartir la presentación, un poquito de lo que nos ha contado Marlene, también, de todo lo que es cómo planificar un espacio de creación, pero lo vamos a ver así, a nivel más genérico, ¿no? A nivel de cómo proyectamos esto, qué necesidades tiene la comunidad, cómo contamos con la participación de los usuarios en este entorno. Una cosa muy importante es implicar a las personas que van a utilizar ese recurso, ese espacio en este caso, para que también estén presentes en todo el proceso de diseño de ese servicio. Los servicios son muy utilizados cuando contamos en todo el proceso y no solo en el principio con las personas. Esto tiene un nombre, que es diseño centrado en los usuarios. Y ahora mismo es un nombre del tema del mundo del marketing, pero que nos es válido también para el mundo de los servicios, para el mundo de las bibliotecas. Bueno, paso la voz también a Stephanie, que tiene alguna cuestión, alguna pregunta. Sí, buenos días. La consulta la hace doña Eileen Angulo para doña Marlene. Ahorita estamos compartiendo pantalla, pero doña Marlene nada más se va a escuchar. Voy a leer la consulta. Dice, una consulta para doña Marlene. ¿Podría indicarme si han realizado estudios de las necesidades de los usuarios para definir las actividades de tipo maker? ¿Qué tipo de estudios han realizado? Un gusto en primer lugar.
Precisamente un estudio así, algo formal, no lo hemos realizado, sino simplemente hemos ido presentando nuestras temáticas de acuerdo a los expositores con los que podemos contar. Entonces, eso más bien hemos puesto, como decir, como una propuesta para el público y hemos tenido respuesta masiva, como habrán podido ver, pero no hemos hecho, como decir, un estudio de los intereses, porque hay, al no ser solamente, como decir, la comunidad universitaria involucrada, sino al ser personas de distintas edades, entonces tratamos más bien de ver temáticas que se adecúen para todos. Había un maker en el que después de lo que hicimos pintura nos pedían que demos un maker con perspectiva, pero eso ya se estaba volviendo como una clase más o menos. Entonces no tomamos, como decir, esa iniciativa, no tomamos en cuenta. Entonces más bien nosotros vamos viendo el público que asiste y también los facilitadores con los que podemos contar. Esa es nuestra realidad. ¿Hay alguna cuestión más? No. Bueno, pues si os parece, os paso a compartir mucho de lo que ha dicho Marlene, a la que agradecemos que desenfadadamente se haya prestado también a comunicarnos nuestra experiencia, que es la mejor, saber las buenas prácticas que se están llevando a cabo, para que nosotros también tengamos ideas para saber cómo lo están desarrollando. Muchas gracias. No hay más preguntas, ¿no? Pues nada, hasta mañana.